De todos los estudios que tuvimos ya hasta ahora en este trimestre y que tendremos en este trimestre, para mí ha sido uno de los más interesantes de preparar, de estudiar, y creo que será algo que llegará mucho a su corazón, porque nosotros estamos rodeados todos los días de informaciones equivocadas en relación a lo que representa el estado del hombre en la muerte. Vamos a ver cómo eso nos afecta, qué implicaciones eso tiene en los últimos días, pero en especial, una vez más vamos a reconfirmar la importancia de tener nuestra vida basada en la palabra de Dios, en la Biblia, tener nuestras creencias fundamentadas sólidamente en la Escritura Sagrada. Este estudio es un estudio muy interesante y espero que usted pueda acompañar todo el video que comienza a partir de ahora. Hola querida amiga, querido amigo, qué gusto poder saludarlo una vez más. Yo soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 10, que trae como título El espiritismo desenmascarado. Vamos de frente con el verso para memorizar, que usted puede, como siempre, acompañar en pantalla. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Desde la entrada del pecado al mundo, el enemigo intentó plantar duda y mentira en el corazón de los hijos de Dios. Es una estrategia muy antigua. El enemigo no dice mentiras descaradas. Él mezcla verdad con mentira para intentar de esa manera confundir a las personas, intentar de esa manera confundir a aquellos que quieren seguir a Dios. Y una de las primeras mentiras intentando confundir a nuestros primeros padres fue decir, cuando Eva le contestó a la serpiente de que no podrían ni comer ni tocar ese fruto porque morirían. La primera mentira, confusión, engaño fue: no morirán. Desde entonces, el ser humano batalla mucho con uno de los grandes misterios de la humanidad. ¿Qué pasa cuando el ser humano muere? Nosotros, adventistas del séptimo día, y es muy importante eso, creemos de manera clara, tenemos nuestra creencia clara en lo que pasa cuando alguien muere. Cuando alguien muere, el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo se vuelve a la tierra, lo que es polvo vuelve a polvo. No queda un alma flotando, no queda un espíritu flotando, nadie se va al cielo, nadie va a reencarnar. Nosotros, adventistas del séptimo día, usando textos de la palabra de Dios, tenemos una creencia muy sólida, y durante este estudio yo voy a presentar de poquito a poquito nuestra creencia fundamental en relación al estado del hombre en la muerte. Ahora, ¿por qué este tema es importante? Y este tema está basado en los capítulos 31 al 34 del libro El conflicto de los siglos. ¿Por qué este tema es muy importante? Porque mal entender el estado del hombre en la muerte, mal entender lo que pasa después de la muerte, puede llevarnos a hacer a un lado verdades fundamentales, verdades muy importantes, como por ejemplo la segunda venida de Cristo, como por ejemplo la resurrección de los justos. Invalidaría de alguna manera la propia resurrección del Señor Jesucristo. Por eso es muy importante tener claro este tema. En los últimos días de la historia de la humanidad, ya les dije eso, creo que estamos en los últimos días de la historia de la humanidad, veremos cómo el enemigo usará de la cuestión de la inmortalidad del alma para alejar las personas de la verdad.
siempre revestido de misericordia, de cuidado, de amor, de tolerancia. El enemigo se mezcla con estas cosas para intentar sacar al pueblo de Dios de lo que es verdad bíblica. Nosotros creemos en la Biblia y creemos que en la Biblia tenemos las respuestas. Y donde la Biblia hace silencio, nosotros por fe aceptamos que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. La cuestión del estado del hombre y la muerte, la Biblia es bastante clara y como les dije, durante esta semana voy a presentar ese tema, pero quisiera terminar esta introducción con una nota de esperanza. Todos los que estamos mirando esto ya perdimos a alguien querido. Y quizá usted que me está mirando ahora perdió recientemente a alguien muy querido. Está sufriendo todavía con eso. Permítame decirle, la bendita esperanza de la pronta venida del Señor Jesucristo debe seguir ardiendo en nuestro corazón. Cristo muy pronto vendrá y cuando Él venga veremos gente linda, gente amada, hermanos y hermanos queridos nuestros que resucitarán. Hace pocos días yo perdí a una tía, hermana de mi papá. Descansó de manera, ¿cómo puedo decir?, inesperada. Sufrimos como familia mucho. Mi tío, mi primo, mi prima, su esposo, pero toda la familia sufrimos mucho con eso. Pero sigue la esperanza. Mi primo David dijo palabras tan bonitas en el sepelio, tocado todavía por el dolor, impactado por el golpe de la pérdida de nuestra tía. Él dijo palabras muy hermosas y siempre recordando que nosotros tenemos la bendita esperanza de la pronta venida del Señor Jesucristo. Cristo muy pronto vendrá. Estaremos una vez más unidos a aquellos que el pecado, que la muerte nos robaron momentáneamente. Cuando Cristo venga, viviremos por toda la eternidad con esa gente tan especial para nosotros. Las ideas de inmortalidad de alma son diabólicas y eso tiene que estar claro. Nosotros no debemos tener miedo de, usando la palabra de Dios, apuntar lo que no son enseñanzas de la palabra de Dios. Si no está en la Biblia, no deberíamos ni siquiera considerarlo. La Biblia no da espacio a la idea de la inmortalidad del alma. No da espacio a la idea de paraíso, purgatorio y infierno. La Biblia no da espacio a la idea de la reencarnación. La Biblia no abre espacio a la posibilidad de que alguien que murió fue a estar con Cristo y está con Cristo ahora mismo. Obviamente, y el pastor Finley menciona eso, algunas personas sacan algunos pocos textos de su contexto para generar una idea que no es bíblica. Y queridos, vuelvo a repetir esto. La sinceridad de mis intenciones no se puede sobreponer a la verdad de la palabra de Dios. Yo no pienso que las personas que enseñan la inmortalidad del alma, que las personas que enseñan que el que se murió se fue a estar con Cristo, yo no pienso que son personas diabólicas. Así como no pienso que la gente que cree en perfeccionismo, teología de la última generación y otras aberraciones como estas, no pienso que son diabólicos. La enseñanza es diabólica porque no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, pues es del diablo. La inmortalidad de alma es defendida de manera muy sincera y honesta por muchas religiones y por muchos pastores, por muchos hermanos. Pero la sinceridad de su corazón no se puede sobreponer a la verdad de la palabra de Dios. Y eso tiene que estar claro. Nosotros amamos y respetamos a todas las personas, pero cuando tiene que ver con verdades bíblicas, tenemos que ser muy fieles y firmes en nuestras creencias. La lección del día domingo va a presentar Roma como la puerta de entrada
al paganismo. La lección llega a llamar, Elena de White llega a llamar de paganismo la introducción de la inmortalidad de alma al seno de la iglesia apostólica, de la iglesia cristiana. Eso tiene mucho que ver, claro que sí, con el paganismo bárbaro que acabó entrando a Roma, que acabó entrando a la iglesia. Pero la idea de que hay vida después de la muerte viene de mucho antes de Roma. La Biblia ya legislaba en cuestiones de brujería, por ejemplo. La lección llega a poner, ¿no?, que la brujería seduce a la gente, hace una adoración falsa y falsifica una relación auténtica con Dios. Queridos, todas las creencias que van por el camino de la inmortalidad del alma, de que puedo hablar con un querido, que puedo encontrarme con el espíritu de alguien, todas estas creencias, por honestas, por sinceras que sean, por amables que parezcan, no están en conformidad con la palabra de Dios. No están. Y eso tiene que estar claro. Y vuelvo a repetir, tenemos el deber, si preguntados, de apuntar qué es lo que la Biblia dice. Y si eso no viene de la Biblia, entonces viene del enemigo. Dije eso en la lección de la semana pasada. En el mundo espiritual, en la batalla espiritual, o soy de un bando o soy del otro. Y mis acciones muestran, más que mis intenciones, en qué bando estoy. Si mis acciones son de atacar, de agredir, de insultar, no importa la manera amable como un ataque se presente, eso muestra que no soy del bando de Dios. No importa la sinceridad de mi presentación, eso muestra de qué bando estoy. Ser fiel a Dios no tiene que ver con sentimientos o sentimentalismo, tiene que ver con el uso de la razón, la lectura de la palabra de Dios y encontrar en la Biblia seguridad de que el camino que estamos siguiendo es un camino correcto. La inmortalidad del alma es algo que no es bíblico. Y eso tiene que ser bien claro. Por eso, querido, la creencia adventista bíblica de la mortalidad del alma no debe ser una desesperación, y más sí una esperanza de que mi querido que descansa no tiene sentir, no tiene preocupaciones, no está sufriendo. Y cuando Cristo venga, estos resucitarán. A eso llamamos esperanza. Y sería bueno que vivamos de esa esperanza. Estos días alguien me mandó un mensaje preguntando lo siguiente: Pastor, ¿puede un cristiano que cree en la Biblia y tiene clara la creencia de la mortalidad del alma, ¿puede un cristiano de esos llorar la muerte de un querido? ¿No sería contradictorio que un cristiano llore la muerte de alguien que él sabe que muy pronto lo vendrá cuando Cristo venga? Es una muy buena pregunta. Y mi respuesta sería, no está mal que lloren, no está mal llorar. No está mal llorar. Llorar es parte de la naturaleza humana. Llorar es parte de lo que somos. Muchas veces la mejor cosa que uno puede hacer es llorar. El llorar como que lava el alma un poquito, ¿no es cierto? Nos lava de adentro hacia afuera. No es pecado llorar porque alguien murió. No es pecado llorar porque alguien descendió a la tumba. Les contaba del fallecimiento de mi tía hace pocos días. Lloramos todos. Mi padre, mis tíos, mis primos, todos lloramos. El seguidor de Cristo se entristece. Me imagino que alguien ahora mismo puede estar diciendo así: pues si Jesús lloró. Interesante, ¿no? Cómo Jesús lloró en la muerte de Lázaro.
aunque sabía que lo iba a resucitar. La muerte, el llanto de Jesús no fue por Lázaro o por las personas que estaban ahí. El llanto de Jesús fue un llanto profético, fue por usted, fue por mí. Él lloró por ver el dolor que la muerte haría a la humanidad, cómo las personas sufrirían con la muerte durante todos los siglos de vida en la tierra. Por eso Jesús lloró. El cristiano llora, no se desespera, pero llora. La lección del día lunes habla de la muerte en el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento no solamente trae el concepto de la muerte como sueño, el Antiguo Testamento trae el concepto de la muerte y trae el concepto de la resurrección. Cuando Jesús se encontró con Marta y le dijo, Marta, tu hermano va a resucitar, y ella hace referencia, sí, en la resurrección de los justos va a resucitar. Se nota que entre el pueblo judío ya había la creencia de que habría una resurrección de justos. Entonces, el concepto de sueño, porque muchos llegan a pensar, no, pastor, que el concepto de ustedes está basado en el Nuevo Testamento nomás. No, los adventistas del séptimo día, más que quizá cualquier otra denominación cristiana, protestante, es una de las pocas denominaciones que valora tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento de igual manera, sin cancelar y sin anular ninguna parte. Entonces, el Antiguo Testamento trae ese concepto, el concepto de la muerte como un sueño. Es un estado de inconsciencia, ¿no? Vuelvo a repetir, es importante saber eso, es importante entender eso, porque el enemigo atacará mucho en los últimos días nuestros conceptos, ¿no? Nuestras ideas de muerte y de vida post-muerte, supuesta vida post-muerte, ¿no? Permítame leer una cita de Ellen White que está en la lección del día lunes, que creo que nos puede ayudar un poquito a entender todo esto. Acompañen, por favor, en pantalla. Muchos serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Debemos estar listos para resistirlos con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Conflicto de los siglos, página 616. El Antiguo Testamento trae historias de apariciones de supuestas personas en espíritu. Y vuelvo a decir, no es que Saúl era un demonio. El rey Saúl aparece supuestamente, ¿no? Perdón, el profeta Samuel aparece a Saúl en un momento donde el rey Saúl va a consultar una hechicera, una bruja, ¿no? No que Samuel sea el demonio, no es eso. Es que el demonio se hace pasar de Samuel, se hizo pasar de Samuel. Y así con mucha gente. Yo mismo he tenido conversaciones con personas, me dicen, pero pastor, yo fui y yo vi el espíritu de mi madre que me contaba cosas que solamente mi madre sabía. Yo entiendo eso, pero gente, vuelvo a decir, nuestras emociones cuando tomadas basadas en nuestras decisiones cuando tomadas basadas en emociones son muy malas decisiones. Si la Biblia dice de una manera y yo comienzo a cuestionar la enseñanza bíblica porque mis emociones me llevan a cuestionarla, entonces yo naturalmente me pongo en problemas. Naturalmente entro en dificultad. Por eso es muy importante entender la cuestión de la muerte. Sueño es un estado de inconsciencia. Eso es la muerte. No hay que me están vigilando, allá desde encima me están mirando. Esos conceptos no existen. ¿Qué estará pensando mi abuelo ahora que nosotros vendemos el terreno? Pues no está pensando nada, porque es un estado de inconsciencia. Saber eso nos protege contra los ataques del diablo. Por eso nunca se hizo tan importante como en nuestros días estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Dedícate a eso. Dedícate a estudiar la palabra de Dios. Vas a encontrar fundamento para enfrentar todas las batallas que vengan sobre ti.
Yo no sé quién hace ese tipo de conteo, pero la lección trae un dato muy interesante, y el dato es este, de que al menos 53 veces en la Biblia la palabra sueño es equiparada con la muerte. Dice el pastor Mark Finley, los autores bíblicos coinciden en que no hay existencia consciente en un alma inmortal que abandone el cuerpo inmediatamente después de la muerte. Interesante, ¿no? En la Iglesia Adventista, la creencia fundamental número 26 habla de la muerte y de la resurrección. Vamos a hablar ahora un poquito sobre la muerte en el Nuevo Testamento, donde es donde la mayoría de los que creen en una vida después de muerte acaban encontrando herramientas. Vuelvo a repetir, gente. Yo creo que las personas que usan textos bíblicos para probar que uno fue a estar con Cristo y que está con Cristo ahora y que está allá encima, yo no pienso que son deshonestos, yo no pienso que son satanistas, yo pienso que son personas inocentes, honestas, que están buscando la verdad, pero que no están teniendo la capacidad de entenderla de manera correcta. ¿Bien? En la Biblia nosotros encontramos muchas referencias a la muerte y hay mucha teología en el Nuevo Testamento en cuestiones de muerte y de resurrección. Pero me voy a aferrar a una y voy a leer una vez más la lección, porque el pastor Mark Finley aquí en esta lección lo escribió de manera muy inteligente y creo que valdría la pena leer, usted que es maestro, valdría la pena leer este punto en su escuela sabática. Dice así: el argumento de Pablo es que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra propia resurrección y que sin la resurrección la fe de ustedes es vana y aún está en sus pecados, y los muertos permanecen en la tierra perdidos. El Nuevo Testamento, él no solamente trae las ideas de muerte, pero añade la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es una muestra de qué es lo que pasará cuando Él regrese a la tierra, cómo resucitaremos. Los que descansamos en Cristo resucitaremos primero. Esa es una de las más increíbles promesas de la Biblia. Pero quiero que usted note aquí cómo mal entender la Biblia no es mal entender un tema en la Biblia, no es poner en riesgo un tema, es poner en riesgo la unidad de la enseñanza bíblica. Cuando yo mal entiendo, por ejemplo, la cuestión de la muerte y creo que la muerte, nosotros adventistas creemos que la muerte es un estado de inconsciencia, ¿no? Pero cuando yo comienzo a creer que no, que cuando uno muere va al cielo a estar con Cristo, va al paraíso, está mirando por nosotros, uno puede llegar a pensar, no, pastor, pero eso es un detalle, no complica tanto. Ojo aquí, eso pone en riesgo o anula, voy a usar mejor esta expresión, anula lo que fue la resurrección de Cristo y las implicaciones de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó para mostrarnos qué es lo que va a pasar cuando Él venga. Ahora, si después de la muerte seguimos vivos, entonces ¿por qué Cristo vendría? ¿Por qué segunda venida? Si uno cuando muere va a estar con Cristo, ¿por qué resurrección? Y la Biblia es muy clara a hablar de que habrá una resurrección en la tierra. ¿Se da cuenta? Las enseñanzas bíblicas no son enseñanzas aisladas. Ellas se conectan, ellas participan juntas en cuestiones de resurrección y de muerte. Es importante saber lo que creo. El enemigo hoy día, y creo yo, no es un pensamiento muy personal, ¿no? Yo creo que el enemigo no está tan preocupado en alejarnos de la Biblia y más bien está preocupado en confundirnos con la Biblia, en confundir nuestras creencias. Sí, lee tu Biblia, pero con que no la entiendas bien,
o con que tengas interpretaciones diferentes de lo que es la verdad, pues mientras enseñes eso, pues estarás enseñando cosas que van en contra de creencias fundamentales. Por eso este capítulo para mí es muy importante, por eso este estudio para mí ha sido muy importante. Porque yo en lo personal estoy en una lucha muy grande en ayudar a las personas a entender la Biblia. Y he gastado mucho de mi tiempo ayudando a personas a buscar en la Biblia, estudiar la Biblia, conocer mejor la Biblia, entender mejor la Biblia. Porque al entender la Biblia yo me protejo de mentiras, de enseñanzas equivocadas, de doctrinas diabólicas que están entrando en todas las iglesias. Por eso esta lección me gustó mucho. Creo que el pastor Mark Finley describió bastante bien este estudio y creo que este estudio será una gran bendición en la vida de todos nosotros. Cristo muy pronto vendrá. Esta es nuestra bendita esperanza. Y yo te invito, aférrate a esta esperanza. Aférrate a la esperanza de la pronta venida de Cristo. Y cuando ese día llegue, veremos cosas increíbles. Tendremos la oportunidad de abrazar a nuestros queridos una vez más. En la lección del trimestre pasado tuve el gusto de entrevistar a la autora de la lección de la escuela sabática y ella nos contaba de que perdió un bebito. Y le pregunté, ¿no? Porque una de las figuras de los antiguos libros, ¿no? Las bellas historias de la Biblia, que más me marcó en mi infancia, en mi niñez, era una foto de un ángel entregándole a los papás un bebé. Y le pregunté a la doctora, ¿cree que eso pasará? Y ella me decía, pastor, creo. Es mi sueño, es mi esperanza. Y cuando Cristo venga, yo pueda recibir de manos de Dios a ese hijo que perdí. Esa es la bendita esperanza. Y mientras más dedique tiempo a entender la verdad de la Biblia, más mi corazón arderá con esa bendita y maravillosa esperanza. Permítame comenzar el estudio del día miércoles con la lectura de una cita del Espíritu de Profecía y usted puede acompañar en pantalla. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para la obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Aún no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá con el poco tiempo que nos separa del fin. Todo el mundo, menos los que estén protegidos por el poder de Dios a través de la fe en su palabra, será incorporado a las filas de los engaños. La gente está dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertará cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. El conflicto de los siglos, página 618. Interesante cómo Elena de White es clara al decir que nuestra seguridad está en la Biblia y solamente en la Biblia. Yo sé, algunos piensan que con ese tipo de afirmación estoy echando de menos el ministerio de la hermana White o estoy rechazando el don profético. Ninguna de las dos es verdad. Yo aprecio, uso y leo. Pero entiendo lo que ella misma dice y lo que la Iglesia Adventista cree. La Biblia es nuestra única fuente de regla, de creencia, de enseñanza. Si no está en la Biblia, entonces yo sencillamente no debería darle atención. Y aquí está lo bonito del ministerio de Elena White. Ella jamás contradice la Biblia. Somos nosotros, los seres humanos, que queremos hacer Elena White decir cosas que no están en la Biblia. Somos nosotros los que queremos, usando citas que ni verdaderas son por veces, queremos confundir la gente en nuestro afán de hacer una reforma en la iglesia, ¿no? Bueno. Me llama mucho la atención como Elena White deja claro que la única seguridad es que nuestra fe esté fundamentada en la palabra de Dios. Nuestra fe en Dios
esté fundamentada en la palabra de Dios. Interesante que ella nunca dijo en la palabra de Dios y en mis escritos. Ella dice en la palabra de Dios. En la lección de miércoles, la preocupación del autor es presentar cómo el espiritismo quiere atacar la credibilidad de la Biblia. Interesante, ¿no? La credibilidad de la Biblia. Yo, Rubén, creo que la Biblia es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Está revelada su santa voluntad a nosotros. Y todo aquel que dedica su vida a estudiar la Biblia será una mejor persona incuestionablemente. Pero hoy día vivimos tiempos donde hay mucha gente inteligente, mucha gente famosa que quiere poner en cuestión la Biblia. Y por veces usan de manera muy sutil. Yo no soy de los que quiere condenar las películas todo el tiempo. Yo creo que nosotros tenemos que tener mucho equilibrio y saber qué es lo que andamos mirando en casa, ¿no? Es muy fácil condenar, por ejemplo, quien va al cine, mientras en nuestra casa miramos todo tipo de basura. Tenemos que tener mucho criterio y mucho cuidado. En especial cuando las películas proponen de manera muy hermosa algo que no es bíblico. Yo vi hace unos años una película llamada Coco. Linda la película, muy emocionante. Termina todo el mundo llorando con la película. Pero toda la película es basada en una enseñanza que no es bíblica. Entonces, por bonito que sea, por emotiva que sea, pues no está fundamentada en la Biblia. Y el intento por detrás sutil del diablo no es presentar algo horrible, no, es presentar algo bonito para los niños, para que cuando ellos sean confrontados con la Biblia, ellos digan, no, pero la película no dice así, en la película es más bonito. ¿Se dan cuenta? El enemigo es muy traicionero y quiere siempre presentarse de manera muy bonita. El diablo es así. El diablo siempre quiere engañar a la gente, proponiendo cosas muy hermosas, proponiendo un mensaje de, por ejemplo, con la cuestión de la agenda LGBT. No, que abracemos, que hay que tener aceptación. Claro que hay que respetar, claro que hay que amar, pero la verdad es la verdad. Dios creó a hombre y mujer. ¿Se dan cuenta? Y con la cuestión de la muerte, misma cosa. No, porque es bonito, porque mira que agarró la guitarra y la abuelita se recordó la música. Está lindo, muy hermoso, ¿no es cierto? Pero por detrás está el enemigo, intentando hacer con que nuestros niños dejen de confiar en la palabra de Dios, dejen de creer en la palabra de Dios. Porque es más bonito, es que la película, es que el dibujo, es que la serie presenta de manera tan hermosa. Queridos, no importa que tan hermoso sea presentado, el diablo siempre se va a presentar de manera muy hermosa, con sentimientos muy nobles. No, que vamos a orar, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, de manera muy noble. Pero sigue el diablo, sigue Satanás. No dejó de ser Satanás porque se presentó de manera bonita, ¿entienden eso? Y eso es muy importante entender. El espiritualismo, yo creo que el término, no sé si en español ese término es válido, en portugués es un término que amplía más que espiritismo sencillamente, porque el espiritismo puede enfocarse solamente en una religión, el espiritualismo va más por allá de la religión, ¿no? El espiritualismo es algo que se va a hacer sentir mucho más fuerte en estos últimos días y con el único objetivo de desacreditar la Biblia. Vuelvo a repetir, tenemos un deber de enseñar a nuestros niños. Tenemos un deber de enseñar a nuestras iglesias la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia como nuestra fuente de enseñanza, de conocimiento. Haciendo de esta manera,
nosotros tenemos condiciones de ver una iglesia y personas más sólidas en sus conocimientos, ¿no? Pastor, y aquí permítame decir, pastor, usted dice que miró esa película. ¿No cree que no debería haber mirado? Gente, miren, nosotros somos bombardeados por espiritualismo todos los días. En la película A, B, C, en la serie, en la novela, en todo lado. Y una cosa que yo he tomado decisión de hacer es no prohibir mis hijas y sí enseñarlas. Y yo creo que enseñar es mucho mejor que prohibir. Porque puede que yo prohíba de ver eso en casa. Eso no quiere decir que pues, mis hijas en algún momento no lo vayan a ver solas o escondidas, ¿no es cierto? Entonces, mi trabajo, en los tiempos que yo era niño, era fácil prohibir, porque pues había una televisión en la casa o el cine. Y a los dos, al cine no íbamos y la televisión estaba en la cuarta de mi papá, pues nadie la tocaba. Pero hoy día no es así. Entonces, nunca fue tan importante en cuestiones de educación enseñar. Yo recomiendo mucho, enseña en vez de prohibir. Y todas las veces que estamos mirando algo en casa y pasa algo que no es bíblico, terminó. Gente, mira, hijas, eso no es bíblico. Nosotros no creemos en esto. Nosotros no creemos así. Nosotros no creemos de la otra manera. Estos días mi hija más pequeña se encontró con una amiga, tiene una amiga en la escuela, que él le quería enseñar, le estaba hablando sobre cargar la banderita del movimiento homosexual y todo. Y mi hija me preguntó, papá, ¿qué es eso? Yo tengo el camino de decir, no, eso no se toca. O le puedo explicar que hay que respetar, pero nosotros creemos de esta manera. Y nuestra creencia va en contra de esto. Y yo tuve la oportunidad de enseñar a mi hija, de explicarla, de mostrar en la Biblia. Yo me sentí muy feliz de poder saber que mi hija viene a preguntarme estas cosas y yo le puedo explicar, orientar y mostrar a través de la Biblia qué es lo que creemos. Así que a usted que tiene hijos, yo le diría, enseñen. Prohibir no creo que sea el mejor camino. En cuestiones de espiritualismo en especial, lo mejor que hacemos es enseñar qué es lo que dice la Biblia. Esa siempre será nuestra mejor seguridad. La bendita esperanza. Esa es la expresión que encontramos en Tito capítulo 2, verso 13, que ha sido, podemos decir así, una de las palabras claves en el adventismo. Nosotros, adventistas del séptimo día, hablamos mucho de esperanza, ¿no? Nuestros canales de televisión se llaman Esperanza. Los movimientos siempre tienen que ver con esperanza. Nuestras predicaciones, todo siempre habla mucho de esperanza. Ahora mismo, mientras grabo este estudio en Brasil, se está llevando a cabo un congreso sudamericano de jóvenes que trae como título Maranata, que es algo anunciando la pronta venida de Cristo, que es nuestra bendita esperanza. Todo eso, hermanos y hermanas, apunta para la segunda venida de Cristo. Y esta segunda parte, este estudio del día jueves, es una continuación del estudio del día miércoles. Este estudio apunta a los engaños que el diablo quererá hacer en los últimos días. Nosotros creemos de que en los últimos días el diablo intentará engañar y hará señales y prodigios para intentar engañar a aquellos que son seguidores de Cristo. Vuelvo a repetir, el diablo no viene aquí a mentirte o a arrancarte de la iglesia, no. Él quiere confundirnos y hará cosas increíblemente gigantescas para confundir. Y aquí un consejo a usted que es anciano de iglesia y maestro de escuela sabática, maestra de escuela sabática. Tengamos mucho cuidado en esta lección del día jueves en querer decir, oh, mira, que estos son engaños del diablo, este es el engaño del diablo, esto es engaño del diablo. Tengamos mucho cuidado con eso.
No está en nosotros decir, mira, que esta música es engaño del diablo, que este tipo de culto es engaño del diablo. Es muy arriesgado entrar por ese camino, ¿está bien? Yo no entraría por ese camino y recomiendo no querer con la iglesia intentar identificar qué cosas hoy día son engaños del diablo. La única cosa que sabemos a través de los escritos de Elena de White es que el diablo se intentará hacer pasar por Cristo. Intentará de esa manera engañar a muchos. La Biblia en Apocalipsis habla de eso. Yo no gasto mucho tiempo pensando eso, pero por veces yo me pregunto, ¿cómo el enemigo? ¿Qué hará el enemigo? ¿Qué hará el enemigo? Y mi respuesta siempre es, pues yo no sé. Lo que yo sé es que muy pronto en la venida de Cristo, el diablo quererá pasarse por Cristo. Hará maravillas, hará cosas increíbles. Cuando yo estaba en el comienzo de mi ministerio, había un tipo en Brasil que se llamaba el Inri Cristo. Creo que está vivo todavía. Y mucha gente pensaba, ven, se está cumpliendo la profecía. Y yo no creo que se cumpla nada con ese caballero. Es un señor que pues claramente no está bien de la cabeza. Había en Puerto Rico otro que se llamaba Jesús, no sé de las cuantas, que se decía el Hijo de Dios, la reencarnación de Jesús y todo. Y mucha gente pensaba, no, mira que ahí está la... Nada que ver, es también otro pobrecito. Yo no creo que el diablo se pintará de ninguna figura rara como estos dos que mencioné. Yo creo que el diablo se pintará de una manera muy diferente. No me arriesgo a estar diciendo cómo, cuándo, de qué manera será, pero yo creo que cuando vengan nosotros que estamos fundamentados en la Biblia, tendremos condiciones de hacer distinción. Y ahí vuelvo una vez más a la importancia del estudio de la Biblia. El pueblo judío, cuando Cristo vino por primera vez, aunque conocían la Biblia, estaban más preocupados con las tradiciones que con la Biblia y nunca pudieron identificarlo. ¿Quién pudo identificar el nacimiento de Cristo a través de la Biblia? Fueron gente que no eran de los judíos o gente muy humilde. Ellos pudieron identificar porque estaban estudiando la Biblia. Los tres reyes magos, ¿no? Algunos llegan a creer, mira interesante esta tesis que escuché estos días, y es solamente una cuestión de curiosidad, que estos tres reyes magos, que los reyes del oriente, como dicen, ¿no? Eran oriundos de antigua Babilonia, que todavía era impacto del ministerio de Daniel en estas tierras lejanas. Es una interesante teoría, pues no tenemos condiciones de comprobarla, pero es una interesante teoría. Queridos, tenemos que estar listos para los últimos ataques del diablo. Quiero terminar la lección aquí del día jueves leyendo una cita del Espíritu de Profecía que creo que nos va a ayudar a entender mejor esto. Acompaña, por favor, en pantalla. El acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción del Hijo de Dios de Juan en el Apocalipsis. Conflicto de los siglos, página 682. Una cosa sí tenemos cierta en nuestros días. Todo lo que quiere robar el lugar de Cristo en nuestra vida es diabólico. Y es ahí donde creo que deberíamos tener cuidado hoy día. Todo lo que quiere robar el lugar de Cristo en nuestra vida es diabólico. Si tenemos cuidado con eso hoy día y nos dedicamos a la lectura de la Biblia, al estudio de la Biblia, creo que cuando estos engaños se hagan notar en el cielo de manera grandiosa y mundial, los que estamos fundamentados en la Biblia, estaremos seguros. De ahí mi invitación una vez más a que usted mantenga su fe en Dios, siempre basada en su estudio de la palabra de Dios.
Sin lugar a duda, este estudio ha sido muy interesante y en el estudio de la lección de día viernes, pues usted sabe, nosotros vamos a leer citas del Espíritu de Profecía que nos ayudan a entender mejor el tema que tenemos que estudiar. Bien, ahora permítame recapitular algunos puntos. Primero, el diablo no quiere asustar, quiere confundir. Y a la confusión que el diablo hace es mezclar verdad con mentira. Segundo, el diablo no aparece con cuernos y cola. Él aparece de manera misericordiosa, pidiendo oración, pidiendo cuidado, pidiendo atención, pidiendo aceptación, pidiendo tolerancia. Tenemos que tener mucho cuidado con las estrategias diabólicas que hoy día quieren entrar a la iglesia en nuestra vida de alguna manera. ¿Está bien? Tercero, los espíritus que aparecen hablando en reuniones no quiere decir que esas personas son el diablo, quiere decir que el diablo engaña, es engañador desde el comienzo. Así que si en alguno de ustedes me está escuchando ahora y tuvo un familiar suyo, le dijo, mira que yo vi el abuelo en una reunión, no piense que su abuelo es del diablo, no es eso, es el diablo haciéndose pasar por el abuelo, por la mamá, por el papá. Y más importante, mantén tu fe sólida y fundamentada en la Biblia. Esa es la recomendación mía, es la recomendación del Espíritu de Profecía, es la recomendación de Ellen G. White y es la recomendación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Antes de terminar, vamos a hacer una lectura de una cita del Espíritu de Profecía que encontramos en la lección y usted, como siempre, puede acompañar en pantalla. Es inminente la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia, con el fin de obtener dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños irán en aumento. Pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones. Los que busquen sinceramente un conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia y así hagan lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. La promesa del Salvador es: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Él enviará instantáneamente a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confíe en él sea vencida por Satanás. Conflicto de los siglos, página 616. Las promesas de Dios son espectaculares. Me encanta esta última frase. Todos los ángeles del cielo estarán a tu disposición si reclamas el nombre de Dios sobre ti. Si pides que Dios esté contigo, que Dios te bendiga, que Él te guarde. Queridos, nunca fue tan urgente dedicarnos al estudio de la Biblia aquí en mi canal. Esta semana, mientras usted ve estos días, ahora el día 9, 8, 7 de junio, vuelvo con las transmisiones en vivo, estudiando la Biblia con ustedes todos los viernes de noche. Usted será mi invitado a participar de eso. De esta manera vamos a crecer en nuestro estudio de la palabra de Dios. Usted debe estar suscrito a mi canal, marcar la campanita, porque todo eso le va a ayudar a siempre seguir conectado con nosotros. Cuídese mucho, nos vemos para los próximos videos y gracias por ser parte de mi vida y de mi ministerio aquí en la internet. Cuídese mucho. Chao.